La azafata escaneó la cabina de primera clase, sus ojos se fijaron en dos hermanos sentados tranquilamente en sus asientos. Algo en su expresión cambió, sospecha, duda, antes de que se acercara con paso firme. Tienen que moverse. Ahora. La niña parpadeó, confundida. Pero estos son nuestros asientos. El tono de la azafata se agudizó. No lo creo. Los pasajeros giraron la cabeza. Los susurros se esparcieron. En cuestión de minutos, llamaron a seguridad, y los dos fueron obligados a bajar del avión, humillados, confundidos y sin conocer un detalle crucial. Su padre era el dueño de la aerolínea. Y cuando se enterara, la azafata no solo lamentaría su error, sino que desearía nunca haberlo cometido. Hola amigos. Si eres nuevo aquí y te gustan historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos ves y mira hasta el final para saber qué sucede después. Tu apoyo realmente me motiva a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y karma definitivo. El aeropuerto zumbaba de actividad mientras los pasajeros se apresuraban hacia su puerta de embarque, sus voces mezclándose con los constantes anuncios por los altavoces. Dos hermanos, Amaya y Elías, estaban cerca del área de abordaje, sus boletos de primera clase firmemente sujetos en sus manos. Amaya, de 17 años, revisó su teléfono una última vez para asegurarse de que todo estuviera en orden. Elías, de 12, se movía emocionado a su lado, con su mochila colgando flojamente de un hombro. ¿Cuánto falta para abordar?, preguntó Elías, balanceándose sobre sus talones. Amaya miró la pantalla sobre la puerta de embarque. En cualquier momento, dijo, guardando su teléfono en el bolsillo. Su padre les había reservado asientos en primera clase, algo a lo que no estaban acostumbrados. Amaya podía notar que Elías estaba encantado con la experiencia. Cuando llamaron a su grupo, se acercaron a la puerta, entregando sus pases al asistente, quien apenas los miró antes de dejarlos pasar. En cuanto pusieron un pie en el avión, los ojos de Elías se abrieron de asombro. Primera clase no se parecía en nada a los asientos estrechos de clase turista en los que habían estado antes, el espacio, los asientos acolchonados, la tranquilidad. Todo se sentía irreal. «¡Guau!», susurró Elías, mirando a su alrededor. Amaya sonrió, dándole un leve empujón. «Vamos, busquemos nuestros asientos». Llegaron a sus asientos, colocando cuidadosamente sus bolsas en el compartimento superior antes de acomodarse. Amaya ajustó el cinturón de seguridad en su regazo mientras Elías alcanzaba la ventanilla para mirar afuera. Unos asientos más adelante, M. Calzada, la azafata, avanzaba por el pasillo con una sonrisa pulida, saludando a los pasajeros mientras verificaba las asignaciones de los asientos. Era alta y elegante, con su uniforme impecable, su postura recta y autoritaria. Pero cuando llegó a los asientos de Amaya y Elías, sus pasos se ralentizaron. Sus ojos destellaron con algo indescifrable antes de inclinar ligeramente la cabeza. «Disculpen», dijo, su voz suave pero firme. «¿Están seguros de que estos son sus asientos?». Amaya levantó la mirada, confundida. «Sí, son nuestros». Sacó los boletos y se los entregó. M. Calzada los tomó, su mirada escaneando los detalles. Su expresión no cambió, pero su agarre en los boletos se tensó levemente antes de devolvérselos. «Esto es primera clase», afirmó, como si ellos no lo supieran. Amaya asintió. «Sí, lo sabemos». Los labios de la señorita Calzada se presionaron en una fina línea. «¿Quién reservó estos asientos para ustedes?». Amaya inhaló lentamente, sintiendo a Elías moverse inquieto a su lado. «Nuestro padre lo hizo», respondió con calma. La señorita Calzada no se movió por un momento, como si estuviera decidiendo algo. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y se alejó. Elías se inclinó más cerca, bajando la voz.
¿Por qué preguntó eso? Amaya exhaló. No lo sé. Minutos después, la señorita Calzada regresó, esta vez con el señor Ensley, otro asistente de vuelo. Era mayor, con cabello entrecano y un aire serio. Deteniéndose frente a ellos, carraspeó. Necesitamos que ambos salgan de primera clase por un momento, dijo el señor Ensley, con un tono neutral pero firme. Tenemos que verificar algo sobre sus boletos. Amaya sintió que su estómago se apretaba. ¿Verificar qué? Ya los mostramos. Es solo una revisión rápida, dijo, evitando el contacto visual. Por favor, vengan con nosotros. La emoción de Elías de antes se desvaneció. Sus dedos se cerraron alrededor del reposabrazos. ¿Por qué tenemos que movernos?, preguntó en voz baja. La señorita Calzada cruzó los brazos. Podemos hacer esto por las buenas o podemos llamar a seguridad. La forma en que lo dijo, como una advertencia, como una amenaza, hizo que el pecho de Amaya se tensara. Ahora podía sentir las miradas, la forma en que los pasajeros habían comenzado a prestar atención pero permanecían en silencio. Nadie dijo una palabra en su defensa. Amaya se obligó a mantener la calma. Agarró sus bolsas, dando un leve empujón a Elías para que la siguiera. Él dudó, pero obedeció, con la cabeza baja mientras caminaban por el pasillo. Los susurros lo siguieron, pero ni una sola voz se alzó por ellos. En cuanto bajaron del avión, las puertas se cerraron detrás de ellos. Un oficial de seguridad con uniforme estaba cerca, observándolos de cerca, como si fueran un problema que debía resolverse. Amaya sacó su teléfono, sus manos temblando mientras buscaba el número de su padre. Elías permaneció a su lado, con los hombros caídos, su emoción de antes completamente desaparecida. Presionó el botón de llamada. Papá, dijo en cuanto él contestó, su voz inestable. Nos acaban de sacar del avión. Silencio. Luego, la respuesta lenta y medida de su padre. ¿Quién lo hizo? Amaya giró ligeramente la cabeza, observando cómo la señorita Calzada y el señor Ensley volvían a abordar el avión, dejándolos atrás. Su mandíbula se tensó. La tripulación de vuelo, dijo en voz baja. Hubo otra pausa, pero esta vez no fue confusión ni sorpresa. Era algo más. Algo más frío. Quédense donde están, dijo su padre, su voz indescifrable. No hablen con nadie. Yo me encargo de esto. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. No sabía qué iba a hacer, pero tenía claro algo, esto no había terminado. Ni de cerca. Amaya bajó el teléfono de su oído, aún sujetándolo con fuerza. Se volvió hacia Elías, quien la miró con ojos preocupados, sus manos aferradas a las correas de su mochila. ¿Qué va a hacer papá?, preguntó, con un hilo de voz. Amaya exhaló lentamente, sacudiendo la cabeza. No lo sé. Pero no creo que estén preparados para ello. La terminal del aeropuerto se sentía diferente ahora. El mismo lugar que antes estaba lleno de emoción ahora parecía frío e inhóspito. Otros pasajeros pasaban junto a ellos, sus expresiones neutrales, desinteresadas en los dos hermanos que acababan de ser expulsados de su vuelo. Un oficial de seguridad uniformado estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, vigilándolos como si hubieran hecho algo malo. Amaya resistió la tentación de fulminarlo con la mirada. No habían causado ningún problema. No habían levantado la voz. Simplemente se habían sentado en los asientos que les correspondían. Y aún así, ahí estaban. De pie, fuera del avión. Mientras sus asientos en primera clase seguían vacíos. Elías suspiró y se dejó caer en una de las sillas cerca de la ventana, sus dedos jugando con el dobladillo de su sudadera. Amaya permaneció de pie, su mente acelerada. Su padre, Darío Hidalgo, era un hombre paciente. Pero lo conocía lo suficiente como para saber que había ciertas líneas que la gente no podía cruzar. Y esta era una de ellas. Unos minutos después, el teléfono de Amaya vibró en su mano.
Un mensaje de su padre. Papá, número de vuelo. Número de puerta. Necesito nombres. Amaya escribió rápidamente los detalles, con el corazón latiéndole con fuerza. Sabía que el tono calmado de su padre no significaba que no estuviera furioso. Significaba que estaba pensando. Calculando. No era el tipo de hombre que gritaba o hacía amenazas. Él resolvía problemas con precisión. Y cuando él se movía, la gente escuchaba. Guardó su teléfono y miró a Elías. Papá se está encargando. Elías asintió, pero podía notar que no estaba convencido. ¿Vamos a volver al avión? Amaya dudó antes de responder. No lo sé. Elías suspiró otra vez, balanceando los pies ligeramente mientras miraba los aviones en la pista. No me gustó cómo nos miraron, murmuró. Como si no se suponía que estuviéramos ahí. Las manos de Amaya se cerraron en puños a sus costados. Tenía razón. La señorita Calzada no los había mirado con sospecha por sus boletos. Los había mirado como si no pertenecieran ahí. Como si ya hubiera tomado una decisión sobre ellos en el momento en que los vio. Pasaron minutos en silencio. Entonces, justo cuando Amaya estaba a punto de revisar su teléfono otra vez, la voz del agente de la puerta crujió en el altavoz. Se solicita a la señorita Calzada. Favor de presentarse en el mostrador de inmediato. Los ojos de Amaya se dirigieron de golpe hacia la puerta de embarque. Elías se enderezó en su asiento. ¿De qué crees que se trata? Amaya no respondió. Pero, en el fondo, ya lo sabía. Algo estaba sucediendo. Y la señorita Calzada no tenía idea de lo que se le venía encima. La señorita Calzada alisó la parte delantera de su uniforme mientras se acercaba al mostrador, su compostura intacta. No le gustaba que la llamaran así, especialmente por el altavoz, donde los pasajeros podían escuchar. Daba la impresión de que había hecho algo mal, y ella se enorgullecía de mantener el control en cada situación. Al llegar al mostrador, el supervisor de la puerta, el señor Denton, la esperaba. Su expresión era inescrutable, pero había algo en su postura, rígida, profesional, pero con un leve matiz de incomodidad, que la hizo enderezarse aún más. ¿Me necesitaban?, preguntó con voz ligera. El señor Denton asintió, pero no habló de inmediato. Se giró levemente y señaló la entrada lateral, donde un oficial del aeropuerto sostenía un teléfono en la oreja. El hombre miró a la señorita Calzada antes de hablar en el auricular. Sí, señor. Ya está aquí. La señorita Calzada frunció el ceño. ¿Quién es él? El señor Denton exhaló y bajó la voz. Acabamos de recibir una llamada de la oficina central. Órdenes directas de Darío Hidalgo. El nombre la golpeó como un balde de agua fría. Parpadeó. ¿Perdón? Los labios del señor Denton se apretaron. Al parecer, los dos niños que sacaste de primera clase. Su padre es el dueño de esta aerolínea. Por primera vez en años, la señorita Calzada sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Su mano se aferró con más fuerza al portapapeles mientras asimilaba lo que acababa de escuchar. Darío Hidalgo. No un pasajero frecuente con estatus alto. No un amigo de algún ejecutivo. El dueño de la aerolínea. Su estómago se revolvió. El señor Denton continuó, su tono cuidadosamente medido. El señor Hidalgo está personalmente involucrado ahora y quiere una explicación, de inmediato. El corazón de la señorita Calzada latía con fuerza. Esto no era solo una queja de un pasajero. Era un error que podía costarle la carrera. Tragó en seco, obligándose a mantener la compostura. Fue un simple malentendido, dijo rápidamente. Creí que sus asientos eran un error, así que seguí el procedimiento y les pedí que bajaran mientras verificábamos. El señor Denton la miró con una expresión afilada. ¿Verificaste primero o asumiste? La pregunta la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Abrió la boca,
pero no encontró una respuesta inmediata. El señor Denton suspiró y se pasó una mano por la frente. Todavía están esperando en la terminal. La oficina privada del señor Hidalgo acaba de enviar nuevas órdenes. Los escoltarás personalmente de vuelta al avión y les ofrecerás una disculpa frente a todos los pasajeros. Su respiración se trabó. ¿Qué? Lo escuchaste bien, dijo él, firme. La corporación está observando esto ahora. Lo último que necesita esta aerolínea es un escándalo por discriminación. Vas a arreglarlo. La señorita Calzada tragó el nudo en su garganta. Hace unos minutos tenía el control de la situación. ¿Y ahora? Ahora le tocaba limpiar su propio desastre. Forzó una sonrisa tensa. Por supuesto. Me encargaré de ello. Pero mientras giraba sobre sus talones y se dirigía de vuelta a la terminal, su mente trabajaba a toda velocidad. Los pasajeros habían sido testigos de cómo echaba a Amaya y Elías del avión. Y ahora, esos mismos pasajeros la verían traerlos de vuelta. Por primera vez en su carrera, ella no tenía el poder. Y lo odiaba. Amaya estaba sentada rígida en la sala de espera, con los brazos cruzados y el teléfono descansando en su regazo. Elías se removía inquieto a su lado, golpeando levemente el suelo con la punta de sus tenis. Llevaba varios minutos en silencio, lanzando miradas furtivas hacia la puerta de embarque, donde los pasajeros seguían abordando como si nada hubiera pasado. Todavía sentía las miradas. El juicio silencioso. Nadie había intervenido cuando les dijeron que se fueran. Pero ahora que seguían sentados fuera del avión, la gente comenzaba a susurrar. Su teléfono vibró. Lo tomó de inmediato. Papá, no se muevan. Van a volver por ustedes. Frunció el ceño. Volver. Antes de poder escribir una respuesta, el sonido familiar de unos tacones hizo que su estómago se encogiera. La señorita Calzada apareció, caminando hacia ellos con una expresión forzada y labios apretados. Su confianza habitual seguía ahí, pero había algo más ahora, algo que intentaba ocultar a toda costa. Elías se enderezó en su asiento. Parece enojada. Amaya soltó un lento suspiro. Debería estarlo. Miss Calzada se detuvo frente a ellos, aclarándose la garganta. Señorita Hidalgo. Señor Hidalgo, dijo con voz tensa. Ha habido un error. Amaya entrecerró los ojos. Un error. La mandíbula de Miss Calzada se apretó ligeramente. Sí. Después de revisar la asignación de asientos, hemos confirmado que sus boletos son, de hecho, correctos. Son bienvenidos a regresar a sus asientos en primera clase. Amaya no se movió. Estudió la expresión de Miss Calzada, notando cómo sus dedos se curvaban ligeramente contra su palma, la tensión añadida en sus hombros. No estaba arrepentida. Ni siquiera estaba avergonzada. Solo estaba enojada por tener que estar ahí diciendo esas palabras. Elías miró entre ellas antes de inclinarse hacia su hermana. Tenemos que volver. Amaya lo miró, sintiendo su corazón encogerse ante la incertidumbre en su voz, ante cómo la emoción que había sentido antes había desaparecido por completo. Volvió su mirada a Miss Calzada. Volveremos, pero quiero escucharlo de ti. La expresión de Miss Calzada se crispó. ¿Escuchar qué? Asumiste que no pertenecíamos ahí, dijo Amaya, su voz tranquila y firme. Quiero que lo admitas. El silencio que los rodeaba era pesado. Los dedos de Miss Calzada se crisparon, pero mantuvo su expresión neutral. Juzgué mal la situación. Eso no fue lo que pregunté, dijo Amaya. Miss Calzada inhaló profundamente, lanzando una mirada hacia el mostrador de la puerta de embarque, donde el señor Denton estaba de brazos cruzados, observando cada uno de sus movimientos. Su mandíbula se tensó antes de volverse hacia los hermanos. Hice una suposición, dijo entre dientes, y me equivoqué. Amaya dejó que las palabras flotaran entre ellas antes de finalmente ponerse de pie, tomando su mochila.
Elías la siguió, ajustando las correas sobre sus hombros mientras caminaban hacia el avión, con Miss Calzada guiándolos por la puerta de embarque. Elías miró a Amaya. No lo decía en serio, murmuró. Amaya asintió levemente. Lo sé. Y eso lo hacía aún peor. El camino de regreso al avión se sintió diferente. Amaya y Elías ya no eran los mismos pasajeros que habían abordado antes, emocionados e inconscientes. Ahora, cada paso se sentía más pesado, cargado por lo que había sucedido. Miss Calzada caminaba delante de ellos, su postura rígida, la parte trasera de su uniforme aún perfectamente planchada. No los miró, no los reconoció más allá de la disculpa forzada que le habían obligado a dar. Al llegar a la pasarela, Amaya notó que los asistentes de vuelo cerca de la entrada se pusieron tensos al verlos regresar. La rigidez en sus hombros, el cambio en sus expresiones, estaba claro que todos sabían exactamente lo que había sucedido. El señor Ensley estaba junto a la puerta, con las manos entrelazadas detrás de la espalda y su voz neutral. Bienvenidos de vuelta, señorita Hidalgo. Señor Hidalgo. Sus asientos están listos. Elías vaciló un poco antes de subir al avión, mirando a Amaya en busca de seguridad. Ella le dio un pequeño asentimiento antes de seguirlo. En el momento en que entraron en la cabina de primera clase, la atmósfera cambió. Las conversaciones se apagaron. Las cabezas se giraron. Algunos pasajeros desviaron la mirada rápidamente, fingiendo estar concentrados en sus libros o pantallas de entretenimiento. Otros los observaron abiertamente, como si esperaran ver qué pasaría a continuación. Los ojos de Amaya se dirigieron a sus asientos vacíos. Estaban exactamente como los habían dejado, intactos, esperando. Miss Calzada se aclaró la garganta y se hizo a un lado con rigidez. Por favor, tomen asiento. Amaya y Elías pasaron junto a ella sin decir una palabra. Amaya se acomodó en su asiento junto a la ventana, ajustando su mochila a su lado. Elías se sentó con más cautela, sus manos agarrando los reposabrazos. El silencio era asfixiante. Entonces, de la nada, una voz. Ya era hora, murmuró un hombre mayor desde el otro lado del pasillo. Amaya giró la cabeza ligeramente. El hombre, vestido con un traje a medida, se acomodó en su asiento pero no la miró. No le hablaba a ella, le hablaba a Miss Calzada. Ella se puso rígida pero no respondió. Otra voz, más suave esta vez, una mujer sentada unas filas adelante. Nunca deberían haberles pedido que se fueran en primer lugar. Los labios de Miss Calzada se apretaron en una fina línea. Por primera vez desde que abordaron, Amaya vio algo destellar en el rostro de la asistente de vuelo, algo que se parecía mucho a la vergüenza. Sin decir una palabra más, giró bruscamente sobre sus talones y caminó hacia la parte delantera de la cabina. Elías soltó un lento suspiro. Eso fue raro, murmuró. Amaya mantuvo la mirada al frente. Ya no tiene el control, dijo simplemente. Y para Miss Calzada, esa era la peor parte de todas. Miss Calzada desapareció hacia la parte delantera de la cabina, pero Amaya sabía que no estaba lejos. La forma en que se había marchado tan rápido, la tensión en sus hombros, era obvio que estaba luchando por mantenerse firme. Esto no solo se trataba de verse obligada a traerlos de vuelta. Se trataba de perder el control que había asumido que era suyo. Elías se inquietó a su lado, ajustando su cinturón de seguridad a pesar de que el avión no se había movido. Seguía viéndose incómodo, sus dedos tamborileando contra el reposabrazos. ¿De verdad se supone que debemos sentarnos aquí como si nada hubiera pasado?, murmuró por lo bajo. Amaya no respondió de inmediato. Todavía podía sentir las miradas, el peso de la curiosidad de todos presionando sobre ellos. Los mismos pasajeros que los ignoraron cuando los echaron del avión de repente estaban interesados ahora que habían regresado. Una azafata, Lucía, según su placa, se acercó con cautela. Era más joven que Miss Calzada, su expresión indescifrable pero no hostil. Vaciló antes de hablar.
¿Les gustaría algo de beber antes del despegue?, preguntó, su voz más suave que la de los demás. Elías no dijo nada, pero Amaya podía sentir lo tenso que estaba. Alzó la vista hacia Lucía, entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Les preguntaste eso a todos los demás cuando se sentaron por primera vez? La expresión de Lucía titiló, pero no apartó la mirada. No, admitió. No lo hice. Amaya dejó que el silencio flotara entre ellas antes de finalmente responder. Agua. Para los dos. Lucía asintió levemente y se alejó. Elías se volvió hacia su hermana, su voz apenas un susurro. ¿Por qué preguntaste eso? Porque quiere arreglar las cosas, dijo Amaya simplemente. Pero no hizo nada cuando importaba. Elías frunció el ceño, hundiéndose más en su asiento. Ni siquiera había tocado la pantalla de entretenimiento frente a él, algo que le habría emocionado hace una hora. Su emoción había sido robada, reemplazada por una comprensión silenciosa que Amaya odiaba ver en su rostro. Revisó su teléfono, el último mensaje de su padre aún en la pantalla. Quédense donde están. Van a regresar por ustedes. Sus dedos se cernieron sobre el teclado, pero antes de que pudiera escribir una respuesta, el intercomunicador crepitó. Miss Calzada, por favor repórtese a la cabina de mando de inmediato. Elías se enderezó en su asiento nuevamente. Amaya apretó su teléfono con más fuerza. No sabía qué estaba pasando al frente, pero tenía la sensación de que los problemas de Miss Calzada apenas comenzaban. Los tacones de Miss Calzada resonaron con fuerza contra el suelo mientras avanzaba hacia la parte delantera del avión. Sentía el peso de cada paso, su pulso acelerándose. El capitán nunca la llamaba a la cabina a menos que fuera algo serio. Llegó a la puerta, exhaló lentamente y entró. El capitán Rojase, un hombre con años de experiencia y poca paciencia para tonterías, estaba sentado en su silla, su expresión inescrutable. A su lado, el primer oficial mantenía los ojos en los controles, aunque la tensión en el aire dejaba claro que estaba completamente consciente de lo que ocurría. El teléfono de a bordo estaba sobre la consola central, la llamada aún activa. Miss Calzada tragó saliva. ¿Me llamó? El capitán Rojase no levantó la vista de inmediato. Presionó un botón en el teléfono, cambiándolo a altavoz. Una voz profunda llenó el pequeño espacio, calma, controlada. Miss Calzada, habla Darío Hidalgo. Su respiración se cortó en su garganta. No había forma de confundir ese nombre. Todos en la aerolínea sabían quién era Darío Hidalgo. Su nombre tenía peso, más que cualquier ejecutivo, más que el CEO. Él era el dueño. El hombre que construyó esta aerolínea desde cero. El hombre cuyos hijos acababa de humillar. El capitán Rojase se recostó en su silla, brazos cruzados. El señor Hidalgo tiene algunas preguntas para usted. El silencio se extendió, espeso y sofocante. Las palmas de Miss Calzada estaban húmedas mientras las juntaba frente a ella. Yo. Darío Hidalgo la interrumpió. ¿Verificó los boletos de mis hijos antes de pedirles que se movieran? Su garganta se tensó. Yo, vaciló. Estaba siguiendo el protocolo. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Captain Rojase's jaw twitched. I was watching her, waiting. That's not what he asked. She swallowed, her mouth suddenly dry. No, sir. Another long pause. So you assume they didn't belong in first class. The words weren't loud. They weren't accusatory. But they carried a weight that made her legs feel weak. I misjudged the situation, she said quickly, trying to keep her voice steady. Darío Hidalgo let out a slow breath. And did you question any other first-class passengers the same way? She felt her stomach drop. Her silence was enough of an answer. Captain Rojase shook his head slightly, his disappointment clear. Darío spoke again, his voice carrying no anger, just certainty.
Miss Calzada, you will personally ensure my children receive the service that every other first-class passenger is given. You will publicly apologize to them in front of the cabin. And when this flight lands, you will explain yourself to the executive board. Miss Calzada's hands trembled slightly. I understand. Good, Darío said, his tone final. The call ended with a soft click. Captain Rojas leaned forward, adjusting his headset. You heard the man, said, not bothering to hide the disapproval in his tone. Now fix your mistake. Miss Calzada nodded stiffly, turned on her heel, and stepped out of the cockpit. Her heart pounded as she made her way back through the first-class cabin. Passengers watched her now, some pretending not to be interested, others openly curious. She reached Amaya and Elias' row and stopped. Every part of her wanted to just walk away, to avoid this moment entirely. But she couldn't. Not this time. Taking a deep breath, she spoke, forcing her voice to remain even. I need to apologize, she said to both of them. Amaya didn't look up right away. She ran her fingers along the edge of the armrest, her expression unreadable. Elias, however, was watching her closely. I made an assumption, Miss Calzada continued, choosing her words carefully. Andy was wrong. Silence. Elias shifted in his seat, glancing at Amaya. Amaya finally turned her head, meeting Miss Calzada's gaze. Are you apologizing because you meant it, she asked quietly, or because you got caught? Miss Calzada felt a lump form in her throat. She had spent years in control. Years setting the rules. And now, for the first time, she realized, she had no power here. She swallowed hard. But she had no answer. And Amaya knew it. The silence stretched between them, thick and heavy. Miss Calzada stood there, her hands clasped tightly in front of her, lips pressed into a thin line. She had issued the apology. But Amaya's question still lingered in the air, unanswered. Elias shifted in his seat, his fingers fiddling with the hem of his hoodie. He glanced up at his sister, waiting to see what she would say. The tension in the cabin was palpable. A few passengers tried to act as if they weren't listening, but their occasional glances made it obvious. Amaya tilted her head slightly, her expression unreadable. Well. Miss Calzada inhaled, forcing herself to remain composed. It was wrong to ask you to leave, she said carefully. I should have verified your tickets before making any assumptions. That's not what I asked, Amaya said, her voice quiet but firm. Miss Calzada's fingers twitched slightly. She had always been the one in control, the one setting the tone in situations like this. But this wasn't like any situation she had ever handled before. She had removed these two kids from their seats without a second thought. And now she was being forced to acknowledge it. Elias finally spoke, his voice barely above a whisper. Would you have done the same thing if we looked different? Miss Calzada's throat went dry. She didn't have an answer to that. At least, not one she could say out loud. Amaya watched her carefully, her sharp eyes catching the flicker of hesitation in Miss Calzada's expression. That was all the confirmation she needed. You can't even say it, Amaya murmured, shaking her head slightly. Miss Calzada felt her stomach twist. She had spent years believing she was always right, that her decisions were unquestionable. But now, standing here under the weight of Amaya's gaze, she felt something she hadn't felt in a long time. Duda. Su trabajo requería pensar rápido. Instintos agudos. Y por primera vez, se preguntó si los suyos alguna vez habían sido correctos. Siempre había confiado en su capacidad para leer a las personas, para detectar problemas antes de que se convirtieran en verdaderos inconvenientes.
Pero hoy, se había equivocado, y no solo en un problema de asientos. Se había equivocado con ellos. La señorita Calzada carraspeó, echando un vistazo alrededor de la cabina como si buscara una vía de escape. Pero no había ninguna. No con los pasajeros observándola. No con el peso de su error oprimiéndola. Yo no debería haberlos juzgado, dijo finalmente, su voz ahora más baja. Me equivoqué al asumir que no pertenecían aquí. Elías parpadeó, mirando a su hermana. Amaya estudió el rostro de la señorita Calzada, leyendo entre líneas. Las palabras habían sido dichas, pero todavía había algo vacilante en ellas. Está bien, dijo Amaya simplemente. La señorita Calzada frunció el ceño levemente. ¿Está bien? Amaya asintió, recostándose en su asiento. Sí. Dijiste lo que tenías que decir. No necesito nada más de ti. El estómago de la señorita Calzada se hundió ante el desdén. Había esperado enojo, incluso se había preparado para una confrontación mayor. Pero esta respuesta tranquila y controlada, era peor. Significaba que ya había perdido. Elías se giró hacia Amaya. ¿No quieres que diga más? Amaya exhaló lentamente, sus dedos tamborileando suavemente contra el reposabrazos. No se trata de lo que diga ahora. Se trata de lo que haga después. La señorita Calzada sintió cómo se le apretaba la garganta. Amaya no quería palabras. Quería pruebas. La azafata vaciló un momento más antes de asentir rígidamente. Si necesitan algo durante el vuelo, dijo, su voz ahora más contenida, por favor avísenme. Ninguno de los dos respondió. La señorita Calzada se dio la vuelta y se alejó, sus pasos careciendo de la firmeza habitual mientras desaparecía por el pasillo. Elías soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Se inclinó hacia su hermana. ¿Crees que lo decía en serio? Amaya guardó silencio por un momento. No lo sé. Elías suspiró. Todavía no me siento bien sentado aquí. Amaya giró ligeramente la cabeza, observando a los pasajeros a su alrededor. Algunos seguían lanzándoles miradas furtivas, mientras que otros apartaban la vista rápidamente cuando ella los atrapaba. La energía había cambiado, pero no estaba segura de si era culpa o simplemente incomodidad. Miró por la ventana, viendo cómo cargaban las últimas maletas en el avión. Su teléfono vibró en su regazo. Papá, ¿todo resuelto? Amaya tecleó una respuesta. Se disculpó. No sé si lo decía en serio, pero sí, estamos de vuelta en nuestros asientos. Los puntos aparecieron casi de inmediato, mostrando que estaba escribiendo. Papá, bien. Mantente tranquila. Esto aún no ha terminado. El estómago de Amaya se revolvió. Tenía la sensación de que no lo decía por ella. La señorita Calzada pensó que esto era lo peor. Estaba equivocada. La señorita Calzada se dirigió rápidamente hacia la cocina, su mente acelerada. Había dado la disculpa, había hecho lo que se le exigía, y aún así, la inquietud en su pecho no desaparecía. La sensación de perder el control era extraña. Inquietante. Había pasado años en este rol, dirigiendo la cabina con autoridad, asegurándose de que todo funcionara exactamente como debía. Pero hoy, había calculado mal. Tomando un vaso, se sirvió un poco de agua con manos ligeramente temblorosas. El sonido de pasos detrás de ella la hizo tensarse. No necesitaba voltear para saber quién era. Lucía. La joven azafata se apoyó contra el mostrador, observándola. ¿Estás bien?, preguntó Lucía, con un tono cuidadosamente neutral. La señorita Calzada se tensó. No necesito tu preocupación. Lucía levantó una ceja. No parecía que aceptaran tu disculpa. La señorita Calzada le lanzó una mirada afilada. Eso no es asunto tuyo. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. No lo es. Cruzó los brazos.
Mira, no me gusta meterme en estas cosas, pero tengo que preguntar, ¿verificaste siquiera sus boletos antes de sacarlos de sus asientos? Los dedos de la señorita Calzada se apretaron alrededor del vaso. No respondió. Lucía resopló, negando con la cabeza. No lo hiciste, ¿verdad? La señorita Calzada se giró para enfrentarla. Tomé una decisión basada en... ¿Basada en qué?, la interrumpió Lucía. ¿En cómo se veían? Las palabras ardieron. La señorita Calzada abrió la boca, pero no salió nada. Lucía exhaló, sacudiendo la cabeza. Sabes, los hiciste sentir como si no pertenecieran. Ese niño, Elías, parecía emocionado de estar aquí. Cuando abordaron por primera vez, ni siquiera levantó la vista de su asiento. Dejó que las palabras se asentaran antes de añadir, eso es por ti. La señorita Calzada tragó algo incómodo que se retorcía dentro de ella. Lucía suspiró y se apartó del mostrador. Puede que hayas arreglado este vuelo, pero esto no ha terminado para ti. Lo sabes, ¿verdad? La señorita Calzada no dijo nada. Lucía le dio una última mirada antes de caminar de regreso a la cabina, dejando a la señorita Calzada allí, agarrando el borde del mostrador. Por primera vez en su carrera, no estaba segura de si alguna vez volvería a sentirse en control. De vuelta en primera clase, Amaya miró a Elías. Apenas se había movido desde que la señorita Calzada se fue, sus dedos tamborileaban distraídamente contra el reposabrazos, su expresión era inescrutable. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Elías dudó antes de encogerse de hombros. No lo sé. Amaya suspiró, recostando la cabeza contra el asiento. Papá se está encargando, le recordó. Elías asintió lentamente. Sí, pero cambiará algo. Amaya estaba a punto de responder cuando el intercomunicador crujió de nuevo. Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos estamos preparando para el despegue. Tripulación, por favor, aseguren la cabina. Elías se enderezó en su asiento mientras el avión comenzaba a rodar por la pista. Amaya miró a su alrededor, notando que la energía en primera clase todavía se sentía diferente. La gente había visto lo que sucedió. Algunos pasajeros parecían fingir que nada había ocurrido, pero otros les lanzaban miradas discretas. El hombre del traje al otro lado del pasillo carraspeó. Por lo que vale, murmuró, con la mirada fija al frente, eso nunca debería haber pasado. Amaya giró ligeramente la cabeza. Pero pasó. El hombre se removió incómodo, asintiendo rígidamente antes de volver su atención a la pantalla frente a él. Amaya no dijo nada más. El avión despegó del suelo, pero el peso en su pecho permaneció mientras ascendían al cielo. Miró su teléfono, había llegado otro mensaje de su padre. Papá, aterrizamos en 3 horas. Te esperaré en la puerta. El agarre de Amaya se apretó alrededor de su teléfono. No sabía exactamente qué tenía planeado su padre, pero sabía algo con certeza, esta no sería la última conversación que la señorita Calzada tendría hoy. El zumbido de los motores llenó la cabina mientras el avión se estabilizaba en el cielo, pero la tensión en primera clase no había desaparecido. Amaya se sentó erguida, sus dedos recorriendo distraídamente el borde del reposabrazos, su mente atrapada en un bucle de lo que acababa de suceder. Elías apenas había tocado la pantalla frente a él, lo cual era inusual. Normalmente, estaría emocionado de explorar la selección de películas, pero ahora solo se sentaba allí, mirando por la ventana mientras las nubes pasaban. Todavía podía sentir el peso del silencio a su alrededor, los pasajeros que habían presenciado todo fingían estar ocupados, pero sus miradas furtivas los delataban. Era curioso. Cuando a ella y a Elías los obligaron a bajar del avión, nadie dijo una palabra. Pero ahora que estaban de vuelta, parecía que todos tenían una opinión, aunque les diera miedo decirla en voz alta. Una azafata apareció a su lado, pero no era la señorita Calzada. Era Lucía. ¿Quieren algo de comer?,
preguntó suavemente, sus ojos pasando brevemente por Elías antes de posarse en Amaya. ¿O algo de beber? Elías negó con la cabeza sin levantar la vista. Amaya dudó, luego exhaló. Solo un poco de agua para él, dijo. Lucía asintió rápidamente y se alejó. Momentos después, regresó con un vaso de agua, colocándolo con cuidado en la bandeja frente a Elías. Él murmuró un pequeño gracias, pero aún no levantó la cabeza. Lucía se quedó allí por un segundo, como si debatiera si decir algo más. Finalmente, habló en voz baja. Lamento mucho lo que pasó antes. Amaya levantó una ceja, estudiándola con atención. ¿Lo dices porque lo sientes o porque viste cómo terminaron las cosas? Lucía no se inmutó. Porque lo siento. Amaya asintió lentamente. Entonces, ¿por qué no dijiste nada antes? Lucía tragó saliva, cambiando de postura. Porque he visto cosas como esta pasar antes y siempre me dije que no era mi lugar interferir. Bajó la mirada, exhalando. Pero eso no lo hace correcto. Amaya no respondió. Simplemente observó a Lucía por un momento antes de volverse hacia Elías, quien finalmente estaba bebiendo de su agua. ¿Tú trabajas con ella, no?, preguntó Amaya, volviendo su mirada a Lucía. Lucía asintió. Sí. Ella ha estado aquí más tiempo que yo. Mucha gente no cuestiona sus decisiones. ¿Y tú? Lucía dudó antes de responder. Solía ser una de esas personas. Ya no lo soy. Amaya inclinó ligeramente la cabeza. ¿Por qué? Lucía soltó un suspiro lento. Porque hoy vi cómo se ve desde el otro lado. Amaya se recostó en su asiento, considerando eso. Al menos Lucía estaba siendo honesta. Eso era más de lo que podía decir de la señorita Calzada. Lucía se enderezó. Si necesitan algo, avísenme. Amaya asintió una vez. Gracias. Lucía se alejó, y por primera vez desde que volvieron a abordar, Elías finalmente se giró hacia Amaya. ¿Le crees?, preguntó. Amaya suspiró. No lo sé. Tal vez. Elías apretó los labios. Al menos dijo algo. Sí, murmuró Amaya. Pero solo lo dijo cuando era seguro hacerlo. Elías no respondió, pero el significado en las palabras de Amaya quedó flotando entre ellos. El vuelo continuó, los minutos avanzando lentamente. Amaya revisó su teléfono, desplazándose distraídamente por mensajes de amigos que no tenían idea de lo que acababa de suceder. Elías finalmente puso una película, pero realmente no la estaba viendo. Entonces, de repente, un anuncio sonó por el intercomunicador. Señorita Calzada, por favor reporte a la cabina de mando inmediatamente. Los ojos de Amaya se dirigieron rápidamente al frente de la cabina. Elías frunció el ceño. Los pasajeros intercambiaron miradas, algunos moviéndose en sus asientos. Incluso Lucía, que estaba repartiendo bebidas unas filas adelante, se detuvo a mitad de paso. Amaya cruzó los brazos. Papá ya debe estar manejando las cosas. Elías parpadeó. Pero, todavía estamos en el aire. Exactamente. Observaron cómo la señorita Calzada avanzaba rígidamente hacia el frente, desapareciendo detrás de la cortina que conducía a la cabina de mando. En cuanto ella se fue, los susurros recorrieron la primera clase. Algunos pasajeros se inclinaron unos hacia otros, murmurando en voz baja. Algunos volvieron a mirar a Amaya y Elías, pero esta vez, su curiosidad era diferente. Ya no solo estaban mirando a dos niños que habían sido retirados de sus asientos. Ahora, estaban mirando a dos niños cuyo padre tenía suficiente poder como para convocar a una azafata en pleno vuelo. Elías se volvió hacia Amaya, sus ojos muy abiertos. ¿Qué crees que está pasando allá arriba? Amaya esbozó una pequeña sonrisa. Creo que la señorita Calzada acaba de darse cuenta de que esto es mucho más grande de lo que pensaba.
Y por primera vez desde que abordaron este vuelo, sintió el equilibrio de poder cambiar. La respiración de la señorita Calzada se volvió más pesada al entrar en la cabina de mando, la puerta cerrándose detrás de ella con un suave clic. El espacio cerrado de repente se sintió mucho más pequeño de lo habitual. El capitán Rojas estaba sentado en su silla, con los brazos cruzados, su expresión inescrutable. El primer oficial mantenía su atención en los instrumentos, aunque la rigidez en su postura dejaba claro que era consciente de la situación que se desarrollaba detrás de él. Pero no era el silencio del capitán lo que hacía que el estómago de la señorita Calzada se retorciera. Era la voz que sonó a través del altavoz del teléfono de a bordo. Señorita Calzada. La voz de Darío Hidalgo era calmada, controlada, pero había un peso en ella, una autoridad que hacía que el aire se sintiera más denso. Asumo que ahora entiende exactamente lo mal que calculó hoy. La señorita Calzada se obligó a mantenerse compuesta. Señor, yo. No se moleste. La interrumpió. No estoy interesado en excusas. Su mandíbula se tensó. El capitán Rojas se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada fija en ella. La directiva ya ha sido informada de lo ocurrido, dijo. El señor Hidalgo ha solicitado una revisión inmediata de su conducta al aterrizar. La señorita Calzada sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. ¿Una revisión? La voz de Darío volvió. Soy el dueño de esta aerolínea, señorita Calzada. Lo que significa que, cuando ocurre una situación como esta, tengo la autoridad para asegurarme de que se maneje correctamente. Y créame, así será. La señorita Calzada se aferró al borde del asiento más cercano para apoyarse. Señor, reconozco mi error, pero... ¿De verdad? Preguntó Darío. Porque tengo informes de pasajeros, de sus propios compañeros de tripulación e incluso del capitán que sugieren que usted no pensó que fuera un error en absoluto, hasta que se vio obligada a corregirlo. El capitán Rojas observó cómo el color desaparecía del rostro de la señorita Calzada. Señorita Calzada, dijo, su voz más baja pero firme. No solo avergonzó a 2 pasajeros. Avergonzó a esta aerolínea. La señorita Calzada sintió cómo se le apretaba la garganta. Darío dejó que el silencio se prolongara antes de continuar. No cuestionó a ningún otro pasajero de primera clase. No detuvo a nadie más para revisar su boleto. Solo a mis hijos. Me pregunto por qué. Ella sabía exactamente por qué. Y peor aún, sabía que él también lo sabía. Sus dedos se cerraron en puños a sus lados. Yo no estaba pensando. La voz de Darío se mantuvo firme. No. Sí estaba pensando. Solo que no estaba pensando correctamente. Las manos de la señorita Calzada estaban heladas. El capitán Rojas suspiró, frotándose las sienes. Señor Hidalgo, ¿qué le gustaría que hiciéramos antes de aterrizar? Ella se asegurará personalmente de que mis hijos reciban el más alto nivel de servicio por el resto del vuelo, instruyó Darío. No porque me importe su comodidad, ellos ya saben que pertenecen a primera clase, sino porque quiero que el resto de los pasajeros vean lo que sucede cuando alguien se ve obligado a reconocer su error. La humillación ardió en el pecho de la señorita Calzada. Y al aterrizar, preguntó el capitán Rojas. La respuesta de Darío llegó sin dudar. Seguridad la estará esperando en la puerta. Será escoltada directamente a la oficina ejecutiva, donde tendrá que dar explicaciones ante la Junta. Si su explicación no es satisfactoria, ya no trabajará para esta aerolínea. El estómago de la señorita Calzada se revolvió. Señor, por favor, yo. Esta conversación ha terminado, dijo Darío. Un clic resonó en la cabina cuando la llamada terminó. La señorita Calzada se quedó ahí, inmóvil. El capitán Rojas exhaló y se giró hacia ella. Debería volver a la cabina, dijo. Le sugiero que aproveche bien el tiempo que le queda. La señorita Calzada asintió rígidamente, aunque sus piernas se sentían débiles bajo ella.
Al salir de la cabina de mando, ya podía sentir el peso de las miradas de los pasajeros esperándola al otro lado. Por primera vez en su carrera, no tenía control sobre lo que sucedería a continuación. De vuelta en primera clase, Amaya seguía desplazándose por su teléfono, su expresión indescifrable. Elías finalmente había elegido una película, pero ella podía notar que no estaba realmente prestando atención. Los pasajeros susurraban, sus miradas desviándose hacia el frente del avión, esperando ver qué pasaría después. Y entonces, la señorita Calzada apareció. Caminó lentamente por el pasillo, su expresión cuidadosamente controlada. Pero Amaya lo vio en su postura, la rigidez en sus movimientos. Esta no era la misma mujer que había estado frente a ellos antes, exigiendo que se movieran. Esta era una mujer que acababa de darse cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, tal vez en toda su vida, estaba del otro lado de la dinámica de poder. Llegó a su fila y se detuvo. El silencio se prolongó. Elías levantó la vista, incómodo. La señorita Calzada inhaló profundamente y luego habló. ¿Puedo ofrecerles algo? ¿Bebidas? ¿Una comida? ¿Algo en absoluto? Su voz era tensa. Controlada. Elías miró a Amaya, como si no supiera cómo responder. Amaya estudió el rostro de la señorita Calzada, la cortesía forzada en su expresión. Esto no era genuino. Esto no era una disculpa. Esto era supervivencia. Amaya se recostó en su asiento, cruzando los brazos. No nos preguntó eso cuando nos sentamos por primera vez. Los labios de la señorita Calzada se apretaron. Me gustaría corregir eso ahora. Amaya inclinó ligeramente la cabeza. ¿Lo haría si mi apellido no fuera Hidalgo? El rostro de la señorita Calzada permaneció neutral, pero Amaya vio el destello de vergüenza en sus ojos. No, murmuró Amaya, respondiendo por ella. No lo haría. Elías exhaló a su lado, de repente agotado. Solo quiero un jugo, murmuró. La señorita Calzada asintió rígidamente. Enseguida. Se giró y desapareció hacia la cocina. Elías suspiró, recostándose en su asiento. Eso se sintió raro. Amaya no apartó la vista del pasillo. Es porque no está arrepentida. Está asustada. Elías dudó. ¿Eso es suficiente? Amaya guardó silencio por un momento. Luego negó con la cabeza. No, dijo. Pero es un comienzo. Cuando la señorita Calzada regresó con la bebida, los pasajeros la observaron de cerca, algunos con diversión silenciosa, otros con juicio. Y Amaya supo, en ese momento, que la señorita Calzada sentía cada una de esas miradas. Por primera vez, ella era la que estaba siendo examinada. Por primera vez, ella era la que no pertenecía. Miss Calzada colocó el jugo en la bandeja de Elías con precisión, sus dedos firmes a pesar de la tormenta que rugía dentro de ella. Forzó una sonrisa tensa y se alejó rápidamente, ansiosa por poner la mayor distancia posible entre ella y los dos hermanos. Aún así, podía sentir el peso de sus miradas, la calma inescrutable de Amaya y la confusión vacilante de Elías. Era una sensación desconocida. Ella era quien ponía las reglas, quien dictaba el orden en la cabina. Y, sin embargo, ahora, era ella quien esperaba el juicio. Mientras avanzaba por el pasillo, lo sintió, cada susurro, cada mirada de los pasajeros de primera clase. Algunos solo tenían curiosidad, otros estaban complacidos, disfrutando silenciosamente el cambio de poder. Unos pocos, sospechaba, probablemente habían hecho las mismas suposiciones que ella, juzgando en silencio a los dos niños cuando se sentaron por primera vez, asumiendo que no pertenecían allí. Solo ahora la culpa comenzaba a aparecer. Llegó a la galera y agarró el mostrador con fuerza, su respiración entrecortada. ¿Cómo había ocurrido esto? Un momento, tenía el control, manejando la cabina como siempre lo había hecho.
Al siguiente, había sido llamada a la cabina del piloto, obligada a responder ante el hombre más poderoso de la industria aérea, un hombre cuyos hijos había humillado. Un hombre que no iba a dejarlo pasar. El peso de la situación se asentó en su pecho como una piedra. Esto no era solo una queja de pasajeros. Era Darío Hidalgo. Y ahora, la seguridad la estaría esperando en la puerta. La Junta Ejecutiva la estaría esperando. Nunca había estado en problemas antes, no de esta manera. Sí, a lo largo de los años había habido quejas menores, pasajeros que pensaban que era demasiado estricta, demasiado firme. Pero nada había escalado más allá de un informe escrito. Había sido intocable. Ya no. Cerró los ojos con fuerza e inhaló lentamente. Tal vez, solo tal vez, si manejaba el resto de este vuelo a la perfección, si mostraba verdadero arrepentimiento, la Junta podría tener misericordia. Tal vez Darío Hidalgo no la despediría. Sus dedos temblaron. Tomando una respiración profunda para calmarse, enderezó su uniforme, forzó una expresión profesional en su rostro y volvió a la cabina. Los pasajeros notaron su regreso, pero los ignoró, obligándose a concentrarse. Solo necesitaba pasar el resto del vuelo sin empeorar las cosas. Necesitaba ser perfecta. Moviéndose en silencio por primera clase, revisó a los pasajeros, rellenó bebidas, ajustó bandejas y ofreció toallas calientes, todo con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. La sensación la carcomía, la incertidumbre, la impotencia. Y cada vez que su mirada se dirigía hacia la fila de Amaya y Elías, lo veía. Amaya la estaba observando. Estudiándola. Esperando. Ella lo sabe, pensó Miss Calzada con amargura. Sabe que no estoy realmente arrepentida. Sabe que solo estoy tratando de salvar mi trabajo. Miss Calzada tragó saliva con dificultad y siguió moviéndose. Amaya tamborileaba los dedos ligeramente contra el reposabrazos, observando cómo Miss Calzada se movía por el pasillo con una precisión forzada. Todo en su postura, sus movimientos, gritaba incomodidad. No estaba actuando por amabilidad. Estaba actuando por miedo. Elías bebía su jugo en silencio a su lado, sus hombros aún ligeramente caídos. La emoción que había sentido antes del vuelo nunca regresó. El daño ya estaba hecho. Amaya miró a su alrededor. Algunos pasajeros habían vuelto sus libros y películas, fingiendo que nada había pasado. Pero otros aún echaban miradas a Miss Calzada, susurrando entre ellos. No solo había perdido su control. También había perdido su respeto. Amaya revisó su teléfono. Otro mensaje de su padre. Papá, aterrizamos en 2 horas. Seguridad está lista. Mantente tranquila. Exhaló lentamente. 2 horas. Se preguntó si Miss Calzada entendía completamente lo que le esperaba cuando aterrizaran. Elías se movió en su asiento. Me da un poco de pena por ella, murmuró. Amaya giró la cabeza ligeramente. ¿Por qué? Elías dudó. No sé. Se ve nerviosa, como si supiera que la arruinó. Amaya lo estudió por un momento. Elías siempre había sido más blando que ella, más dispuesto a ver lo mejor en las personas. Incluso cuando no lo merecían. Eso no cambia lo que hizo, dijo Amaya en voz baja. Lo sé, admitió Elías. Pero ¿y si de verdad lo siente? Amaya exhaló. Entonces lo demostrará cuando nadie la obligue a hacerlo. Elías asintió lentamente, pero ella podía notar que no estaba completamente convencido. Miss Calzada regresó a su fila una última vez. ¿Les gustaría una manta o una almohada?, preguntó con rigidez, las palabras robóticas, ensayadas. Amaya no respondió de inmediato. En su lugar, simplemente la miró, realmente la miró. La mujer que tenía delante no era la misma Miss Calzada que los había ordenado bajar del avión con confianza y seguridad. Esa mujer estaba segura de sí misma, segura de su autoridad. ¿Esta mujer?
Esta mujer sabía que ya no le quedaba ninguna. No, dijo Amaya simplemente. Miss Calzada asintió, pareciendo casi aliviada de ser despedida. Se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. Elías suspiró. Todavía me siento mal. No tienes por qué, murmuró Amaya. Ella tomó su decisión. Solo que no le gustan las consecuencias. Elías no dijo nada después de eso. Amaya giró la vista hacia la ventana, observando cómo el cielo se extendía interminablemente ante ellos. 2 horas más. Luego aterrizarían. Y para Miss Calzada, sus verdaderos problemas apenas comenzaban. El tramo de 2 horas en el aire se sintió más largo de lo que debería. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente, señalando la llegada de la tarde. La mayoría de los pasajeros se habían acomodado en sus asientos, algunos perdidos en sus libros, otros viendo películas o cabeceando. El suave zumbido de los motores llenaba el aire, pero incluso en la quietud, la tensión persistía. Amaya observó el tiempo disminuir en la pantalla frente a ella. La hora estimada de llegada seguía ajustándose por unos minutos, pero el destino final nunca cambiaba. En menos de 2 horas, aterrizarían. Y en menos de 2 horas, Miss Calzada tendría que enfrentar la realidad que había pasado todo el vuelo tratando de ignorar. Elías finalmente se había acurrucado en su asiento, medio dormido. Pero no descansaba del todo. Amaya podía notar cómo su pie seguía golpeando suavemente el suelo, cómo sus dedos jugaban con la manga de su sudadera. No estaba tranquilo. No realmente. Y ella tampoco. Su padre le había dicho que se mantuviera tranquila, pero Amaya conocía bien a Darío Hidalgo y entendía algo con certeza: lo que fuera que él tuviera planeado para Miss Calzada, no sería simple. Su padre no era un hombre que actuara impulsivamente. No gritaba. No amenazaba. Se movía en silencio y dejaba que las consecuencias hablaran más fuerte que cualquier otra cosa. Y en este momento, Miss Calzada no tenía idea de lo que le esperaba. Al otro lado del pasillo, una voz suave rompió el silencio. Solo quiero decir, lamento mucho lo que les pasó a ustedes dos. Amaya giró la cabeza. Era la mujer mayor de antes, la que había hablado después de que los obligaron a regresar al avión. Estaba sentada 2 filas adelante, con las gafas de lectura en la punta de la nariz y una expresión amable en el rostro. Amaya la estudió con atención. ¿Por qué lo sientes? La mujer vaciló, entrelazando las manos en su regazo. Porque estaba sentada aquí cuando pasó, admitió, y no dije nada. Amaya sintió que el pecho se le apretaba ligeramente. La mujer exhaló, como si estuviera procesando sus palabras en tiempo real. Vi cómo esa azafata los miró antes siquiera de hablar. Vi cómo los cuestionó, a ustedes, pero no a los demás. Y lo supe. Supe que no estaba bien. Suspiró. Pero no hablé hasta que su padre intervino. Y eso no me deja tranquila. Amaya dejó que las palabras se asentaran por un momento. Había esperado disculpas de Miss Calzada, de la empresa, incluso de otros miembros del personal de la aerolínea. Pero no había esperado esto, una disculpa de alguien que había permanecido en silencio. Tenía miedo, dijo Amaya simplemente. Por eso no dijo nada. El rostro de la mujer se sonrojó ligeramente, pero asintió. Lo tenía. Amaya inclinó ligeramente la cabeza. ¿Miedo de qué? La mujer vaciló. No lo sé. De causar una escena, tal vez. De involucrarme en algo que pensé que no era asunto mío. O quizás. Exhaló, sacudiendo la cabeza. Tal vez tenía miedo de lo que significaría reconocer lo que realmente estaba pasando. Amaya la estudió con atención. No era como Miss Calzada. Aquí no había una disculpa forzada, ningún guión escrito por la empresa para salvar su imagen. Esto era real. Elías se movió a su lado, frotándose los ojos. Al incorporarse, parpadeó soñoliento. ¿Qué está pasando?
La mujer se volvió hacia él con una pequeña y amable sonrisa. Solo le decía a tu hermana que debía haber hablado antes. Elías miró entre ambas y luego se encogió de hombros. Bueno, lo estás diciendo ahora. La mujer sonrió suavemente. Supongo que eso es algo. Amaya asintió levemente, su expresión inescrutable. Lo es. La mujer pareció aliviada y volvió a su libro, dejando a Amaya con sus pensamientos. Mientras Elías se acomodaba en su asiento, Amaya captó movimiento en la parte delantera de la cabina. Miss Calzada había reaparecido, pero no se movía por el pasillo con su habitual confianza. Se quedó cerca de la cortina que separaba la primera clase del resto del avión, dudando solo por una fracción de segundo antes de obligarse a continuar. Sus ojos se dirigieron hacia los pasajeros, pero rápidamente miró hacia otro lado. Era casi como si pudiera sentir su juicio, como si supiera que su presencia había pasado de ser una autoridad respetada a un susurro de vergüenza. Ya había sido juzgada en el tribunal de la opinión pública. Y había perdido. Lucía, la auxiliar de vuelo más joven, pasó de camino hacia la fila de Amaya y Elías. Su expresión era inescrutable, pero había algo casi cómplice en su mirada cuando se acercó. Quería ver cómo estaban, dijo Lucía en voz baja, ofreciendo una pequeña sonrisa. ¿Cómo se sienten? Elías se encogió de hombros. Cansado. Amaya estudió a Lucía por un momento antes de responder. Bien. Lucía asintió. Sé que hoy no fue como debía haber sido. Vaciló, luego echó un vistazo hacia la parte delantera del avión, donde Miss Calzada ahora fingía organizar la bandeja de comida. No sé qué va a pasar con ella cuando aterricemos, admitió, bajando la voz, pero sí sé que nunca antes había tenido que rendir cuentas por nada. Amaya inclinó ligeramente la cabeza. ¿Y eso te molesta? Lucía exhaló. Es complicado. No, no lo es, dijo Amaya simplemente. Lucía sonrió con un aire de comprensión. No, supongo que no lo es. Se echó hacia atrás. Avísenme si necesitan algo antes de aterrizar. Mientras se alejaba, Amaya se volvió hacia Elías, quien había estado observando el intercambio en silencio. ¿Crees que lo dice en serio?, preguntó él, en voz baja. Amaya consideró la pregunta por un momento. Tal vez, dijo finalmente. Elías guardó silencio por un momento antes de asentir. Papá la va a despedir, ¿verdad? Amaya no respondió de inmediato. Volvió la mirada hacia Miss Calzada, observándola moverse por la cabina con esa misma gracia forzada, la cabeza en alto, aunque todo a su alrededor se estuviera desmoronando. Sí, murmuró Amaya. Creo que sí. Y por primera vez, no estaba segura de si eso era suficiente. Miss Calzada no solo estaba perdiendo su trabajo. Estaba perdiendo su reputación, el respeto que había construido a lo largo de los años. Y eso podría doler más que cualquier otra cosa. Pero así eran las cosas con las acciones. Una vez hechas, no se podían deshacer. Y Miss Calzada estaba aprendiendo esa lección de la peor manera. La última hora del vuelo transcurrió con lentitud, cargada de una tensión que nunca terminó de disiparse. Miss Calzada se había refugiado en la cocina, evitando interacciones innecesarias, probablemente intentando salvar lo poco de dignidad que le quedaba. Amaya podía sentir el cambio en la cabina, no solo en la forma en que los pasajeros reaccionaban, sino en la manera en que la tripulación se comportaba. Nadie hablaba de lo sucedido, pero flotaba en el aire como un peso imposible de ignorar. Elías finalmente había comenzado a ver su película, aunque Amaya podía notar que aún pensaba en todo. Sus dedos tamborileaban suavemente sobre su rodilla, su mente trabajando incluso mientras sus ojos permanecían fijos en la pantalla. Siempre hacía eso cuando algo le molestaba. Se quedaba en silencio. Pero nunca dejaba de pensar. Amaya revisó su teléfono nuevamente. Ningún mensaje nuevo de su padre. No los necesitaba. Ya sabía lo que los esperaba en la puerta de embarque. Seguridad.
Ejecutivos de la aerolínea. Un ajuste de cuentas. Miss Calzada pensaba que ya había pasado lo peor. Que la disculpa forzada y las miradas de los pasajeros eran el peso completo de su castigo. No tenía idea. La voz del capitán resonó por el altavoz. Damas y caballeros, estamos comenzando nuestro descenso al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Tripulación, por favor preparen la cabina para el aterrizaje. Elías se incorporó, estirando los brazos. Finalmente, Amaya exhaló, mirando hacia la parte delantera de la cabina. La señorita Calzada había salido de nuevo, su expresión era inescrutable, sus movimientos automáticos mientras se preparaba para el aterrizaje. Repartió toallas calientes, ajustó las bandejas de los pasajeros, hizo todo según el protocolo, pero su mente claramente estaba en otra parte. Por primera vez en su carrera, no estaba segura de su futuro. Cuando llegó a donde estaban Amaya y Elías Rojas, dudó por un brevísimo momento antes de hablar. Mesas de bandeja arriba, por favor, dijo con voz hueca. Amaya no se movió de inmediato. Estudió el rostro de la señorita Calzada, buscando algo, algún signo de verdadero arrepentimiento, algo más allá del miedo a perder su trabajo. No encontró nada. Amaya plegó su mesa de bandeja y se recostó en su asiento. Elías hizo lo mismo, aunque se negó a mirar a la señorita Calzada. La señorita Calzada se quedó un segundo más, luego siguió adelante. El avión se inclinó ligeramente al comenzar su aproximación final. Amaya apoyó la cabeza contra la ventana, observando las luces de la ciudad aparecer en la distancia. Esto casi había terminado. O tal vez, para la señorita Calzada, apenas estaba comenzando. Tan pronto como las ruedas tocaron el suelo, los pasajeros alcanzaron sus teléfonos, ansiosos por reconectarse con el mundo fuera del avión. El teléfono de Amaya vibró casi de inmediato. Papá, estoy en la puerta. Una sola frase. Sin detalles innecesarios, sin palabras de consuelo. Solo un hecho. Él estaba allí. Amaya se volvió hacia Elías. Papá nos está esperando. Elías asintió pero no dijo nada. Ya sabía lo que eso significaba. El avión rodó hacia la puerta de embarque, siguiendo la rutina habitual, los cinturones de seguridad desabrochándose, los pasajeros moviéndose en sus asientos, los miembros de la tripulación preparándose para la llegada. Pero había una tensión adicional que no tenía nada que ver con turbulencias o retrasos. La señorita Calzada no se había movido de su lugar cerca de la cocina. Sus manos estaban entrelazadas al frente, su postura inusualmente rígida. Estaba esperando. No a los pasajeros. No al papeleo. Estaba esperando su destino. Amaya revisó su teléfono de nuevo. Otro mensaje de su padre. Papá, la seguridad ya está en posición. Los ejecutivos han sido notificados. Exhaló lentamente, guardando el teléfono en su bolsillo. Elías se enderezó, estirando los brazos mientras se preparaba para salir. ¿Crees que ella sabe lo que viene? Amaya miró a la señorita Calzada. Oh, ella lo sabe, murmuró. La señal del cinturón de seguridad se apagó y los pasajeros comenzaron a recoger sus equipajes. La energía en la cabina era diferente ahora. Algunos tenían prisa por salir. Otros estaban esperando deliberadamente, queriendo ver qué pasaría a continuación. Entonces llegó el verdadero momento de la verdad. Las puertas se abrieron. Un oficial de seguridad uniformado entró, parándose justo después del puente de embarque. No bloqueaba el camino, no hacía una escena, pero su sola presencia fue suficiente para causar revuelo. Los pasajeros miraron entre él y la señorita Calzada, comenzando a murmurar de nuevo. El rostro de la señorita Calzada perdió todo color. Lo sabía. Había asumido, esperado, que se le permitiría manejar esto en privado. Que tal vez podría explicarse en una reunión a puertas cerradas. Pero Darío Hidalgo no hacía las cosas en silencio. Esto no sería una simple conversación en una oficina trasera.
Esto sería una declaración. Mientras los pasajeros de primera clase comenzaban a recoger sus cosas, el oficial de seguridad dio un paso adelante. Señorita Calzada, dijo con un tono educado pero firme. Tiene que venir con nosotros. Los pasajeros se quedaron inmóviles. La señorita Calzada inhaló bruscamente, mirando a su alrededor como si buscara una salida. Pero no había ninguna. Se había acabado. Lucía, la asistente de vuelo más joven, se movió incómoda, su expresión atrapada entre la simpatía y la comprensión de que no había nada que pudiera hacer. Elías apretó las correas de su mochila. «¡Guau!», susurró. Amaya no apartó la mirada. La boca de la señorita Calzada se abrió ligeramente, como si quisiera protestar, pero no salieron palabras. Estaba acostumbrada a ser la que tenía la autoridad. Estaba acostumbrada a tener el poder de decidir cómo se desarrollaban las cosas. Pero hoy no. Los pasajeros que alguna vez habían confiado en ella para guiarlos, ahora la miraban con juicio. Los mismos susurros que habían seguido a Amaya y Elías fuera del avión antes, ahora iban dirigidos a ella. Ahora ella era la observada. Ahora ella era la cuestionada. Y lo peor de todo, se lo había hecho a sí misma. El capitán Rojas salió de la cabina de mando, su expresión tensa con profesionalismo. No reconoció directamente a la señorita Calzada, pero asintió hacia el oficial de seguridad. Es toda suya. Eso fue todo. Ese fue el momento en que se volvió oficial. La señorita Calzada había perdido. El oficial de seguridad hizo un gesto hacia el puente de embarque. Por aquí, señora. Amaya observó cómo la señorita Calzada, la mujer que los había obligado a bajar del avión sin dudar, la mujer que una vez había caminado por esta cabina con certeza, ahora daba los pasos más lentos de su vida. Los susurros la siguieron, igual que habían seguido a Amaya y Elías antes, excepto que ahora nadie apartaba la mirada. Desapareció a través del puente de embarque y, así como así, se había ido. Las asistentes de vuelo fingieron seguir con normalidad, guiando a los pasajeros hacia la salida, pero la energía había cambiado. Elías soltó un suspiro bajo. Eso fue intenso. Amaya se puso de pie, ajustando su bolso. Vámonos. Cuando bajaron del avión, la terminal se sintió casi demasiado brillante, demasiado grande. Pero nada de eso importaba, porque justo delante, esperando cerca de la puerta con una expresión que no revelaba nada, estaba Darío Hidalgo. Y mientras caminaban hacia él, Amaya supo que esto no había terminado. Aún no. Darío Hidalgo estaba justo más allá de la puerta, su postura erguida, sus manos entrelazadas al frente. No era un hombre que necesitara alzar la voz o hacer una escena para imponer respeto. Su mera presencia era suficiente. En el momento en que Amaya y Elías salieron del puente de embarque, su mirada se suavizó, pero solo un poco. Les dio una rápida mirada de arriba a abajo, escaneando sus rostros como si quisiera asegurarse de que estaban bien. ¿Están bien?, preguntó, su voz firme. Elías se movió inquieto junto a Amaya, asintiendo rápidamente. Sí, estamos bien. Amaya exhaló. Estamos bien, papá. Darío la estudió un instante más antes de asentir, satisfecho, por ahora. Pero había algo indescifrable en su expresión, algo silencioso pero afilado, un cálculo ocurriendo bajo la superficie. Giró ligeramente, mirando más allá de ellos hacia el puente de embarque. La señorita Calzada emergió, flanqueada por 2 ejecutivos de la empresa y el oficial de seguridad que la había escoltado fuera del avión. Se veía más pequeña que antes, su confianza despojada. Su uniforme seguía impecable, pero ahora parecía un escudo vacío. Los pasajeros que salían del avión le lanzaban miradas rápidas, sus susurros continuaban mientras pasaban. Algunos incluso se detuvieron cerca, fingiendo revisar sus teléfonos solo para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Darío Hidalgo no se movió, no reaccionó, mientras la señorita Calzada era conducida hacia él. Ella se detuvo a unos pocos pasos,
su garganta apretándose mientras se obligaba a sostener su mirada. Ahora no había duda de la dinámica de poder. La señorita Calzada había pasado años decidiendo quién pertenecía y quién no. Ahora ella era la que estaba siendo cuestionada. Uno de los ejecutivos, el señor Langford, dio un paso adelante. Era un miembro senior de la Junta, su traje impecablemente planchado un recordatorio de la alta gerencia de la compañía. Miró entre Darío y la señorita Calzada antes de aclararse la garganta. Señor Hidalgo, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, estamos preparados para abordar este asunto de inmediato. Darío no lo reconoció al principio. Mantuvo su enfoque en la señorita Calzada, observando cómo cambiaba sutilmente su peso de un pie a otro, cómo sus dedos temblaban ligeramente a sus costados. Finalmente, habló. Retiró a mis hijos de sus asientos sin verificar sus boletos. Su voz no era alta, pero se hizo sentir. La señorita Calzada tragó saliva. Yo, cometí un error de juicio, dijo con cautela. Darío inclinó ligeramente la cabeza. ¿Un error de juicio? Su respiración se entrecortó. Yo no. Los humilló frente a toda la cabina, continuó Darío, su tono aún sereno, controlado. Hizo una suposición. No basada en su comportamiento. No basada en su conducta. ¿Sino en qué? La pausa fue asfixiante. Los labios de la señorita Calzada se separaron ligeramente, pero no tenía respuesta. Darío dejó que el silencio se extendiera antes de volverse hacia el señor Langford. Asumo que la aerolínea tomará medidas disciplinarias de inmediato. El señor Langford se enderezó. Sí, señor. La señorita Calzada será puesta en licencia administrativa con efecto inmediato. Habrá una revisión interna y, basándonos en los hallazgos. Darío levantó una mano, silenciándolo. No hay necesidad de una revisión. La señorita Calzada se estremeció. Se acabó para ella, dijo Darío simplemente. Las palabras aterrizaron con firmeza. La respiración de la señorita Calzada se entrecortó. Por favor, señor Hidalgo. La expresión de Darío permaneció inescrutable. No dudó ni un segundo cuando ordenó que sacaran a mis hijos de ese avión. No se detuvo a considerar si estaba cometiendo un error. No se cuestionó a sí misma cuando los avergonzó. Estaba segura. Ahora, yo también lo estoy. El peso de sus palabras la aplastó como una fuerza abrumadora. El señor Langford asintió rígidamente. Entendido, señor. Se volvió hacia la señorita Calzada. A partir de este momento, su empleo con la aerolínea queda terminado. La señorita Calzada parpadeó rápidamente. Yo. Pero no quedaba nada más por decir. Seguridad dio un paso adelante, esperando para escoltarla. Por primera vez, era ella quien estaba siendo retirada. Darío volvió su atención a Amaya y Elías. Vámonos, dijo simplemente. Elías miró hacia atrás una última vez, sus ojos abriéndose ligeramente al ver cómo la señorita Calzada era escoltada fuera. Amaya, sin embargo, no se giró. No lo necesitaba. La lección ya había sido aprendida. Mientras caminaban por la terminal, los pasajeros seguían susurrando, algunos mirando entre ellos y la escena que se desarrollaba detrás. Elías tiró de la manga de Amaya. ¿Así que eso es todo? ¿Simplemente, se fue? Amaya asintió. Tomó su decisión. Elías vaciló. ¿Te sientes mal? Amaya lo pensó por un momento. ¿Se sentía mal? Sentía lástima por la señorita Calzada, la mujer que asumió que no pertenecían allí, la mujer que ahora había tenido que enfrentarse a su propio juicio frente a todo un vuelo. Miró a su padre, su expresión indescifrable mientras caminaba junto a ellos, su presencia imponente incluso en silencio. Luego pensó en Elías, en lo emocionado que había estado cuando abordaron por primera vez. En cómo esa emoción le fue arrebatada en el momento en que alguien decidió que él no pertenecía.
Pensó en las miradas. En los susurros. En el silencio de los pasajeros que vieron todo y no dijeron nada. Finalmente, exhaló y miró hacia adelante. No, dijo. No me siento mal. Elías asintió lentamente, como si comprendiera por primera vez que la justicia no siempre se siente como bondad. Al salir de la terminal, el aire afuera era más fresco de lo que esperaba. El cielo se había oscurecido ligeramente, la ciudad seguía viva con movimiento. Esto había terminado. Pero nunca sería olvidado. Si esta historia tocó tu corazón e inspiró tu fe en el poder del esfuerzo y la lealtad, déjanos un comentario y comparte qué fue lo que más te conmovió. No olvides dar like y compartir este video con alguien que necesite recordar que los sueños se construyen con amor y dedicación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más historias que elevan e inspiran.